El monasterio se alzaba solitario, un centinela contra las implacables olas del tiempo. Sus muros de piedra, curtidos y desgastados, susurraban secretos olvidados. Los monjes se movían como sombras en su interior, sus oraciones resonando a través de los fríos y húmedos pasillos. El hermano Tomás, el abad, un hombre esculpido por años de piedad y penurias, observaba desde el campanario. Su corazón estaba apesadumbrado. Una oscuridad se había filtrado en su santuario. El monasterio albergaba una oscuridad, una mancha en su alma. Un pasado envuelto en susurros y miedo. Un pasado que ahora amenazaba con consumirlos a todos. El joven hermano Daniel, recién llegado, poseía una inocencia que contrastaba con la tristeza del monasterio. Su llegada había sido esperada con esperanza, pero el ambiente sombrío pronto comenzó a afectarlo. Pero la oscuridad pronto lo encontró. Sus sueños se vieron plagados de pesadillas, cada noche más intensas y aterradoras. Visiones retorcidas de antiguos rituales y conocimientos prohibidos lo atormentaban. Se despertaba bañado en un sudor frío, su corazón latiendo como un tambor en su pecho, incapaz de encontrar paz. Sus gritos pidiendo ayuda a Dios quedaban sin respuesta, perdidos en la inmensidad del monasterio. La soledad y el silencio eran sus únicos compañeros. Las sombras parecían retorcerse a su alrededor. Sus susurros, cada vez más fuertes y perturbadores, llenando su mente de terror. Los otros monjes notaron el cambio en él. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora estaban nublados por el miedo y la desesperación. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora temblaban al sostener la Biblia, como si el peso de sus pesadillas fuera demasiado para soportar. La lucha interna de Daniel se hacía cada vez más evidente, y el monasterio se convertía en un lugar de tormento para su alma. El abad, sintiendo una presencia malévola, se sumergió en los archivos del monasterio. Los antiguos textos hablaban de un ritual prohibido, un pacto hecho con una entidad de inmenso poder. El ritual se había intentado dentro de estos mismos muros, siglos atrás. Había sido un fracaso catastrófico, liberando una oscuridad que nunca se había ido del todo. El abad temía lo peor. ¿Estaba resurgiendo este antiguo mal? Había encontrado un recipiente en el joven hermano Daniel. La condición del hermano Daniel empeoró. Su voz, antes gentil, ahora era un áspero susurro de timbre antinatural. Sus ojos, antes llenos de fe, ahora ardían con una luz infernal. Hablaba en lenguas, sus palabras goteando veneno y odio. Los monjes estaban horrorizados. Habían visto posesiones antes, pero nunca con un poder tan puro y primitivo. El aire mismo alrededor del hermano Daniel crepitaba con una energía impía. Sección 5. El rito sagrado. El abad, con el corazón oprimido por el miedo, sabía que solo había un camino a seguir. Debían realizar un exorcismo. La oscuridad que se cernía sobre el monasterio era palpable, y el tiempo apremiaba. Cada segundo que pasaba, la entidad maligna se hacía más fuerte. Se reunieron en la capilla, el aire denso por el incienso y el temor. Los rostros de los monjes reflejaban la gravedad de la situación. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una fuerza que no comprendían del todo. Las antiguas palabras del Rituale Romanum resonaron a través de las sagradas salas. Cada sílaba era una súplica, una llamada a las fuerzas divinas para que intervinieran. Pero la entidad dentro del hermano Daniel era fuerte. Su presencia era una sombra oscura que se cernía sobre todos los presentes. Se resistía,
su voz un rugido gutural que sacudía los cimientos mismos del monasterio. Las paredes temblaban y el aire se llenaba de un frío antinatural. Los monjes rezaron por fortaleza, sus voces elevándose al unísono mientras luchaban por el alma del joven novicio. Cada oración era un rayo de esperanza en la oscuridad. El destino del monasterio, tal vez incluso del mundo, pendía de un hilo. La batalla espiritual que se libraba en esas paredes antiguas determinaría el curso de sus vidas y el equilibrio entre el bien y el mal. Sección 6. Ángeles de luz, demonios de la noche. Mientras la batalla se libraba, un viento helado azotó la capilla. Las vidrieras, que representaban escenas de belleza angelical, ahora parecían retorcerse con formas demoníacas. Pero entonces, un rayo de esperanza, una luz tenue, etérea, comenzó a emanar del crucifijo sobre el altar. El abad lo reconoció como una señal de que no estaban solos en su lucha. Sección 7. Una victoria o un comienzo. Con renovado vigor, los monjes continuaron sus oraciones. La entidad dentro del hermano Daniel gritó en agonía, el sonido como uñas arañando una pizarra. Finalmente, con un lamento desgarrador, se quedó en silencio. El hermano Daniel yacía inmóvil, su cuerpo exhausto, sus ojos cerrados. Los monjes se acercaron con cautela, sus rostros una mezcla de alivio y aprensión. ¿Había terminado realmente la pesadilla? Sección 8. Los secretos del monasterio. Persisten. A medida que los días se convertían en semanas, el hermano Daniel se recuperaba lentamente. Su salud mejoraba, pero su espíritu seguía perturbado por las visiones que había tenido durante su enfermedad. Pero el monasterio permanecía envuelto en una quietud inquietante. Los pasillos vacíos y las sombras que se movían parecían contar historias de tiempos antiguos y secretos oscuros. La oscuridad persistía, una presencia palpable que se sentía en las corrientes de aire frío y el silencio resonante. Las velas parpadeaban como si fueran testigos de algo que no se podía ver. El abad sabía, en lo profundo de su corazón, que el mal no había sido vencido. Las noches eran largas y llenas de inquietud, y sus pensamientos estaban plagados de dudas y temores. Simplemente había sido sometido, obligado a regresar a las sombras de donde venía. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si estuvieran esperando el momento adecuado para resurgir. Comprendió entonces que el monasterio estaba ligado a este antiguo mal. Las paredes mismas parecían susurrar secretos y promesas de tiempos oscuros. Una prisión, no solo para los monjes que residían entre sus muros, sino para algo mucho más siniestro. Algo que había estado allí durante siglos, esperando, observando, y que ahora parecía estar despertando de nuevo. El monasterio se alzaba solitario una vez más, su silueta recortada contra el sol poniente. Los monjes continuaron sus oraciones, sus voces un murmullo constante contra la oscuridad invasora. El pasado nunca desaparecía del todo, simplemente esperaba el momento adecuado para resurgir. Y en las profundidades del monasterio, algo maligno se agitaba. La pesadilla estaba lejos de terminar. Yo soy Giovanni Valdés. Hasta la próxima.